2 del tema 4. Las palabras pueden ser primitivas, que no derivan de otra palabra, o derivadas, que derivan de las primitivas. Los afijos son los sufijos y los prefijos. Los sufijos van detrás y los prefijos van delante, y hay 3 tipos de sufijos. Los apreciativos, que tienen 3 tipos, aumentativos, que hacen más grande la palabra, diminutivos, que la hacen más pequeña, y despectivos, que la hacen de mala intención. Los flexivos, hay otros 3 tipos, que de género, masculino y femenino, de número, singular o plural, y verbales, que se ve a la palabra la forma verbal, y la forma verbal, el modo, el tiempo, etc. Y los derivativos tienen 4 tipos, que hay verbales, que forman un verbo, los nominales, que forman un subjuntivo, los adjetivales, que forman un adjetivo, y los adverbiales, que forman un adverbio. Adiós, espero que os haya gustado. Las palabras primitivas no derivan de otra palabra, como por ejemplo silla y cabra. Las palabras derivadas sí vienen de otra palabra, como por ejemplo paraguas y acampada. ¿Qué son los afijos? Ahora te lo digo. Partícula que unida a la palabra forma palabras derivadas. Dentro de los afijos están sufijos y prefijos. Como ejemplo de sufijo, rugido y ladrido. Como ejemplo de prefijo, te digo arzobispo. Hola chicos, hoy os voy a hablar sobre los prefijos y sufijos. Los prefijos, dicho que un afijo va antepuesto principalmente a la raíz de una palabra, por ejemplo, desconfiar, puede escribirse de varias formas, junto a la palabra, con guión o separado de la palabra primitiva. Los sufijos, dicho que un afijo va pospuesto principalmente a la raíz de una palabra, por ejemplo, patrullaje, podemos encontrar varios tipos, apreciativos, flexivos y derivativos. Adiós, espero que os haya gustado. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio La Paz. Hoy venimos haciendo un repasito del tema 4 de lengua de quinto de primaria. Bueno, están dando la formación de palabras, o sea, prefijos, sufijos y palabras primitivas y derivadas. Bueno, y hay un nuevo contenido que es el afijo. Empezamos. Las palabras primitivas son las que no derivan de otra palabra de la misma lengua. Las derivadas son las que derivan de otra palabra y un afijo es lo que modifica. Vale, dentro de un afijo hay prefijos y sufijos. Los prefijos van antepuestos y hay 3 tipos, junto a la palabra, con guión y separados de la palabra primitiva. Luego hay sufijos, que es va pospuesto principalmente, que hay 3 tipos, apreciativos, flexivos y derivativos. En apreciativos son cuando indican una cualidad de la palabra. Y hay 3 tipos, aumentativos, diminutivos y despectivos. Los flexivos son las que varían a la redacción gramatical, cuando se unen a una palabra o una raíz. Y hay también 3 tipos, de género, de número y verbales. Y los derivativos, hay 4 tipos, adjetival, adverbial, verbal y nominal. Adjetival, forman adjetivos, el adverbial, adverbios, el nominal, sustantivos y el verbal, verbos. Bueno, hasta aquí el nuevo programa de Radio La Paz. Y no olvidéis que esto es Radio La Paz. Hola Osito, hola Cerdita. Hola, ¿qué tal? Mira, aquí tenemos a nuestra chica de plásticas. Y os va a hacer preguntas sobre los prefijos, los sufijos, las palabras primitivas, derivadas y la formación de palabras. A ver, la formación de palabras. ¿Qué palabras hay? Cerdita. Primitivas y derivadas. Bien, y los dos son afijos. Muy bien. Los prefijos es un adjetivo y puede tener 3 tipos, junto a la palabra, con guión o separadas de la palabra primitiva. A ver, Osito,
Los sufijos pueden ser apreciativos, que indican cualidad, de aumentativo, diminutivo o peyorativo. Flexivos puede ser de género, de número o verbales. Nominal, o sea, digo, derivativos. En derivativos hay nominal, verbal, adjetival y adverbial. Muy bien. Hay dos morfemas, gramaticales y derivativos, y los gramaticales los podemos hacer como si fueran los sufijos flexivos, porque los gramaticales son de género, número y desinencia, y los derivativos son los cuando hay sufijos y prefijos. Adiós. Muy bien, chicos, a ver si en el examen lo hacéis lo mismo. Muy bien, ¿qué nos dice, chicos, una palabra en singular? Pero, profe, ¿podemos estudiar lo del examen? Es que yo tengo dudas. Sí, lo de los prefijos eso. Y sufijos y afijos. Vale, pero primero empezaremos por la palabra primitiva, que es una palabra normal, como por ejemplo sal. Las derivadas, pues, derivan de una palabra primitiva, por ejemplo, salero. Luego están los afijos, que se incluyen los prefijos y los sufijos. Y vamos a empezar con los prefijos. Se ponen en la parte de adelante de la palabra, como por ejemplo, incoherencia. Y hay tres tipos, que los tenemos aquí apuntados, ¿vale? Junto a la palabra con guión y separada de la palabra primitiva. Y ahora vamos con los sufijos. Se ponen en la parte de atrás de la palabra, como por ejemplo la de antes, salero. Y hay tres tipos, que son apreciativos, flexivos y derivativos. ¿Quién me dice un apreciativo? Celia. Mesita. Muy bien. ¿Y tú, Sergio, eres un flexivo? Gafa. Gafa sería. Muy bien, chicos. Pues lo tenemos todo superado, ¿vale? Hola, volvemos con un nuevo vídeo de lengua y esta vez con el tema 4 ya. Y os voy a explicar cuáles son las palabras primitivas derivadas y el prefijo y el sufijo. Palabras primitivas son palabras que no derivan de ninguna. Las palabras derivadas derivan de una palabra primitiva. El afijo contiene el sufijo y el prefijo. El prefijo tiene tres tipos, junto a la palabra con guión o sin guión. Con guión solo son siglas y nombres propios. Los sufijos. Hay sufijos apreciativos, flexivos y derivativos. En los flexivos hay de género, de número, verbales, y en los derivativos hay adverbializantes, nominalizantes, adjetivantes y verbalizantes. Adiós. Vamos a aprender la formación de palabras, sufijos y prefijos. La formación de palabras tiene tres tipos: los afijos, las primitivas y las derivadas. Los afijos son las palabras que modifican el morfema gramatical. Las primitivas son las que no provienen de otra palabra y las derivadas son las que sí vienen de otra palabra. Dime, Sofía. Entonces, las primitivas son las que no provienen de otra palabra, las derivadas son las que sí provienen de otra palabra y los afijos cambian el significado de los morfemas. Muy bien, Sofía. Bueno, ahora vamos con los sufijos. Los sufijos también tienen tres tipos: los flexivos, los apreciativos y los determinativos. Los flexivos tienen tres tipos: de forma verbal, que son un verbo, y de género y de número. El género es masculino y femenino, y el número es singular y plural. Los apreciativos son los aumentativos y los diminutivos. Los aumentativos hacen las cosas más grandes y los diminutivos más pequeñas. Y por último, los derivativos, hay cuatro tipos: los adjetivales, adjetival, que es un adjetivo, verbal, que es un verbo, adverbial, que es un adverbio, y nominal, que es una palabra nominal. Bueno, ahora vamos con los prefijos. Los prefijos tienen tres tipos: con guión,
que son cuando las palabras son siglas, junto a la palabra, que es cuando la palabra es como se cree que hay varias palabras. Y separados de la palabra es cuando hay muchas palabras. Dime, Alejandro, entonces, ¿cuándo va a ser el examen? Pues mira, el examen será dentro de poco, pero a mí lo que me importa es que lo hayáis entendido. Sí, profe, lo hemos entendido. Adiós. Hola, yo soy Iron Man y Pablo os va a presentar la formación de palabras. Hola, yo soy Pablo y os voy a decir lo que son las palabras primitivas, derivadas y grafijo. Las primitivas son una palabra que no deriva de otra. Y las derivadas derivan de una palabra primitiva. Y el afijo modifica gramaticalmente la palabra. Los prefijos es cuando se le añaden delante de la palabra. Ya hay 3 tipos. Junto a la palabra con guión y separado de la palabra primitiva. Junto a la palabra es el más habitual, ejemplo, el jefe. Con guión se le añaden siglas, como por ejemplo mini USB. Y junto a la palabra separada de la palabra primitiva es cuando se juntan expresiones separadas, como antiácido. Sufijos van detrás de la raíz de la palabra. Y hay 3 tipos: apreciativos, flexivos y determinativos. Perdón, me he equivocado, derivativos. Los apreciativos tienen 3 tipos: diminutivos, aumentativos y dispersivos. Los aumentativos aumentan el significado de la palabra. Los diminutivos disminuyen el significado de la palabra. Y los despectivos hacen una palabra negativa. Los flexivos se unen a la palabra y varía la relación gramatical. Luego están los de género, número y desinencias verbales. Los de género son masculino y femenino. Los de número singular o plural y los de las desinencias gramaticales se utilizan para verbos. Me he equivocado, son desinencias verbales, no gramaticales. Adjetivantes o adjetival forman un adjetivo al unirse a la palabra. Adverbializantes o adverbial forman adverbios al unirse a otra palabra. Nominalizantes o nominal forman sustantivos al unirse a otra palabra. Verbalizantes o verbal forman verbos al unirse a otra palabra. ¡Adiós! Peluches quieren saber qué son las palabras primitivas, las palabras derivadas y los afijos. Las palabras primitivas son las palabras que no vienen de otra palabra. Las palabras derivadas son las palabras que vienen de otra palabra. Los afijos son los sufijos y los prefijos. Los prefijos tienen 3 tipos, con guión, separado de la palabra y junto a la palabra. Los sufijos tienen 3 tipos, apreciativos, derivativos y flexivos. Los apreciativos tienen otros 3 subtipos, aumentativos, despectivos y diminutivos. Los derivativos tienen 4 subtipos. Los nominales, los adjetivales, los adverbializantes y los verbializantes. Y por último, los flexivos tienen otros
tenemos tres subtipos. Los de género, los de desinencias, o sea, los verbos, y los de números. Hola, hoy os voy a hablar del tema 4, formación de palabras. Las primitivas son una palabra que no deriva de otra misma lengua. Las derivadas derivan de otra lengua, añadiéndole morfemas a la raíz o lesemas a la palabra primitiva. Afijo. Modifican el significado de la palabra. Hay dos tipos, sufijo y prefijo. Los prefijos van delante de la raíz y hay tres tipos. Junto a la palabra, con guión o separada a la palabra. Sufijos es la parte de atrás de la raíz. Hay tres tipos: apreciativos, flexivos y derivativos. Apreciativos hay tres tipos: aumentativos, diminutivos y despectivos. Los flexivos de género, hay tres tipos: de género, de número y de verbo. Derivativos hay cuatro tipos: adjetivantes, adjetival; adverbiantes, adverbial; nominalizantes, nominal; verbalizantes o verbal. Voy a hablar de las formaciones de palabras. Hay tres tipos de formaciones de palabras. Primitivas. Las primitivas no derivan de otra palabra y no llevan ni sufijos ni prefijos. Las derivadas derivan de otra palabra y hay sufijos y prefijos. Los afijos cambian las propiedades y el significado. Y hay dos tipos: prefijos y sufijos. En los prefijos hay tres tipos: junto a la palabra, con guión y separado de la palabra. En los sufijos hay tres tipos y el primero es apreciativo, hay tres tipos en los apreciativos: diminutivos, aumentativos y despectivos. Luego también están los flexivos y hay tres tipos: de género, de número y los verbales. En los derivativos hay cuatro tipos y son... Soy Iván y os voy a enseñar una cosa muy chula que nos enseñé en clase. Las palabras pueden formarse de dos maneras distintas: primitivas, que no se deriva de otra palabra; derivada, formada por la derivación de otra palabra; afijo, cambia el significado o propiedades gramaticales de la palabra; prefijo, va principalmente antepuesto a la raíz de una palabra. Existen varias formas. Por ejemplo, junto a la palabra antipático, con guión, por ejemplo, super 10, y separado con la palabra primitiva, por ejemplo, extraescolar. Sufijo, va por puesto principalmente a la raíz de una palabra. Podemos encontrar varios tipos. Apreciativos indican una variedad de la palabra a la que se puede ver. Aumentativo, por ejemplo, casoplón. Diminutivo, por ejemplo, pequeñito. Y despectivo, por ejemplo, flacucho. Flexivo. Ahora flexivo. La redacción gramatical. De género, masculino o femenino. De número, singular o plural. Verbales, nos indican formas, modo y tiempo. Derivativos, adjetivantes, adverbializantes, normalizantes y verbializantes. Adiós, espero que os haya gustado. Hola, soy Pablo Proa y yo voy a deciros los prefijos y los sufijos. Empezamos con los prefijos. Los prefijos se unen inmediatamente antes de la palabra que se va a modificar. Por ejemplo, bipolar y microscópico. Vamos con los sufijos. Los sufijos se ubican inmediatamente antes de la raíz. Por ejemplo, monarquía. Adiós, espero que os haya gustado. Os voy a hablar de los prefijos y los sufijos. Prefijos, hay tres tipos: junto a la palabra, con guión
y separados de la palabra. Os voy a hablar de junto a la palabra. Se da junto a la palabra cuando una palabra es como una sola. El siguiente, con guión. Con guión cuando suele haber siglas, normalmente. Y separados de la palabra cuando hay expresiones de varias palabras. Sufijos. Hay también 3 tipos: flexivos, apreciativos y derivativos. Los derivativos tienen que tener 2 palabras en común. Por ejemplo, salero. Los apreciativos son de aumentativo o diminutivo. Y los flexivos pueden tener verbo, desinencias o género y número. Buen día, vamos a explicar aquí la formación de palabras. Las palabras primitivas son la palabra original y no están formadas ni se les añade nada. Luego las palabras derivadas les añaden afijos a la palabra primitiva para formar otras distintas. Y el afijo es un morfema que cambia el significado de la palabra y está unido a ella en un punto determinado. Tenemos prefijos y sufijos. Los prefijos son la parte que va unida, son el afijo que va unido a la palabra al principio. Y hay 3 tipos junto a la palabra, con guión y sin guión. Luego, sufijos son el afijo que está unido al final de la palabra. Entonces, hay 3 tipos apreciativos, que hay diminutivos, aumentativos y peyorativos o despectivos. Luego, flexivos, que hay de género, de número o de desinencia verbal. Y luego los derivativos, que hay 4 tipos: nominalizantes o nominal, verbalizantes o verbal, adverbializantes o adverbial, o adjetivantes o adjetival. Espero que os haya servido de buena utilidad este vídeo. Adiós. Ayuda. Me han pedido un vídeo para lengua y es que no tengo muy claros los contenidos. ¿Me hacéis unas preguntas? Venga, ya te las hago, pero es que estoy en medio de mi siesta. Da igual. Venga, lo primero creo que es la formación de palabras. ¿Qué me vas a preguntar? Bueno, pues te quería preguntar que cuántos tipos hay de formación de palabras y que nos los expliques un poco. Bueno, vale, pues mira, la formación de palabras tiene 2 tipos. Primitivas, que son que no provienen de otra palabra, por ejemplo, sol o gato. Y derivadas, que provienen de una palabra primitiva, por ejemplo, gatazo, que proviene de gato, o soleado, que proviene de sol. Ahora los prefijos, por favor. Venga, que me quedo dormido. Bueno, pues venga, los prefijos. Hay 3 tipos, con guión junto a la palabra y separado de la palabra primitiva. Bueno, pues muy bien. Por último, los sufijos, venga. Pues hay 3 tipos de sufijos: los apreciativos, flexivos y derivativos. Los apreciativos pueden ser aumentativos, diminutivos, despectivos y peyorativos. Un aumentativo puede ser gatazo y un diminutivo gatito. Los flexivos, de género, de número y verbales. Pues de género puede ser gato o gata y de número gatos o gatas. Muy bien. Lo siguiente. Pues los derivativos, que pueden ser adjetivantes o adjetival, adverbializantes o adverbial, y nominalizantes y nominal, verbalizantes y verbal. Bueno, pues ya estaría todas las preguntas hechas. Despídete, Miki. ¡Adiós!